Capítulo 1. Cuando mi esposo vino a buscarme al hospital. Mi mejor amiga estaba sentada en el asiento del copiloto. Seguía sonriendo con ese aire radiante y segura de sí misma. Pero no se movió ni un centímetro para cederme el asiento. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Llevo tanto rato sentada aquí delante. Acabo de volver al país. ¿No puedo disfrutarlo un poco? Señora de Luis, al volante. No dijo nada. Simplemente cambió de tema. ¿Qué dijeron los resultados? Apreté con fuerza el informe en mi mano, el que confirmaba que estaba embarazada. Abrí lentamente la puerta trasera y respondí con calma. Solo una indigestión. No pensé que Zoe iría a la reunión de excompañeros. Había escuchado que llevaba 3 años en el extranjero, y le iba bastante bien. Si hubiera sabido que estaría ahí, no habría asistido. Ay, Miranda, sigues siendo igual de delicada. ¿Una simple indigestión y ya corres al hospital? Eso sí que es malgastar recursos médicos. Todavía me llamaba por mi apodo de antes. Como si siguiéramos siendo tan íntimas como antes. Tocó uno de los adornos que yo había puesto en el auto. ¿Y tú, Luis? Este coche cuesta millones. Pero lo tienes todo decorado como de niña. ¿De verdad eres hombre? Luis solo miraba al frente, y soltó una risa baja y relajada. A ella le gusta. Uf, pues a mí no. Tremendo coche y lo tienes hecho un desastre. Te puedo comprar uno, si quieres. Ja. Deja de hacerte el empresario delante de mí. Sin mí, ¿quién te habría ayudado a subir de nivel? La curva en los labios de Luis era encantadora. Hacía mucho que no lo veía sonreír así. El aire acondicionado estaba a tope. Y mi corazón se sentía igual de helado. Tomé una manta ligera del costado y me cubrí. ¿Tienes frío? Luis me miró por el retrovisor, frunciendo el ceño mientras intentaba subir la temperatura. Pero Zoe puso su mano sobre la suya. Oye, pero yo tengo calor. Si ella tiene frío, ¿por qué no abrimos un poco la ventana y que entre aire tibio? Ya casi llegamos. ¿No puede aguantar un poco? Sus manos quedaron una sobre otra, de forma natural, solo cuando Luis me vio asentir. Retiró la mano y volvió a concentrarse en conducir. Una siempre con frío, la otra con calor. No entiendo cómo vivieron juntas en la misma residencia. Esta vez Zoe no respondió. Yo sonreí con suavidad. ¿Lo olvidaste? En ese entonces, se la pasaba todo el día contigo. Casi ni dormía en el dormitorio. Luis no dijo nada. Zoe bajó la cabeza, fingiendo estar ocupada con el móvil. El silencio en el coche pesaba como si escondiera algo. Capítulo 2. Zoe y yo nos conocíamos desde pequeñas. Su padre murió cuando ella era muy joven. Y su madre trabajaba como empleada doméstica en mi casa. Compartimos la misma cama. Jugábamos con las mismas muñecas. Compartimos hasta una toalla sanitaria. Y hablábamos de los chicos de la escuela a medianoche. Pero no fue sino hasta mucho después que me di cuenta. También habíamos terminado enamorándonos del mismo chico, Luis. Al principio, a veces invitaba a Zoe a nuestras citas. Luis no estaba muy conforme. Se quejaba cada tanto. Pero nunca pensé que, con el tiempo, en esas salidas de 3, la que iba a comprar agua, siempre sería yo. A veces también iban juntos a reuniones con amigos. No me invitaban. Después de todo, no me gustaban los cibercafés, ni subir montañas a cazar aves. Y mucho menos me atrevía a participar en las carreras de motos. Zoe, en cambio, amaba todo eso, y aunque no supiera hacerlo, estaba dispuesta a aprender. Nunca pensé que su comportamiento cruzara la línea. Solo creía que era afortunada. Mi mejor amiga y mi novio eran como hermanos. Era como si fuéramos una familia feliz. Hasta que un día, Zoe me retó a una apuesta. ¿A quién elegiría Luis? ¿A ella o a mí? Perdió, pero, curiosamente, yo tampoco sentí que hubiera ganado. Zoe se fue del país. Luis fue quien le consiguió la beca y le dio el dinero. Ella dijo que quería estudiar en el extranjero, y él hizo que sucediera. ¿Y yo? Yo era la hija de un acuerdo entre 2 familias. Él no podía rechazarme. Capítulo 3. La reunión fue aún más insoportable de lo que imaginé. Alguien pidió pizza de durian. El olor me revolvió el estómago. Me tapé la boca con una mano y salí con la excusa de que me sentía mal. El baño estaba dentro del salón privado, y el aislamiento acústico era pésimo. Por eso, cuando Zoe dijo que había regresado, por amor, lo escuché con toda claridad. Una ola de carcajadas estalló como una marea. ¿Quién es ese hombre afortunado por el que Zoe está dispuesta a luchar? Venga, cuéntalo. Mejor no digo nada. No vaya a hacer que alguien se moleste. Vamos, dilo. ¿Quién se atrevería a enojarse contigo? Si pasa algo, yo mismo te ayudo a conquistarlo. Esa era la voz de Luis. ¿Lo prometes? Sí, ese hombre está justo aquí, delante de mí.
Silencio. Todo el salón quedó tan quieto como mi respiración, contenida. Después de unos segundos, volvieron las risas, y entonces escuché la voz resignada de Luis. Zoe, no empieces. Empujé la puerta y salí. Ahí fue cuando vi que Zoe ya se había acomodado en el asiento que yo había dejado. Estaba recostada contra Luis, con los ojos aún brillando de afecto no disimulado. Luis fue el primero en levantarse y acercarse, con preocupación en los ojos. ¿Te sientes mejor? Como tantas veces en el pasado. Solo necesitaba un mínimo gesto para que todo pareciera volver a estar bien. No importaba lo que hubiera pasado, bastaba con que él hablara, y yo dejaba pasar todo sin decir nada, porque su imagen siempre había sido más importante que mis emociones, y él parecía creer que yo siempre sería la comprensiva. Lo miré, y, paf, le di una bofetada. Esa mirada siempre fría y controlada que tenía, se perdió por un instante. A lo lejos, escuché el grito de Zoe. Miranda, ¿estás loca? Lo miré con frialdad, a ese hombre al que había amado durante tantos años. Luis, vamos a divorciarnos. Luis siempre había sido, bueno, conmigo, como esposo, casi perfecto. Venía de una familia muy estricta, y sabía exactamente qué actitud debía tener con su esposa. Así que cuando lo abofeteé en público, y pedí el divorcio, solo frunció el ceño. Miranda, hablemos de esto en casa. Nadie se atrevió a decir nada. Solo Zoe alzó la voz. Por favor, hablen con calma, sin pelear. Si quieren, puedo ir con ustedes a casa. Así de paso, finalmente le lancé la primera mirada directa del día. ¿Ir a casa con nosotros? ¿Y tú quién te crees? Luis seguía sin relajar el ceño. Miranda, Zoe solo quería ayudar. No hace falta ser tan susceptible. Él no dijo ni una palabra cuando yo le di una bofetada, pero en cuanto le hablé fuerte a Zoe, no tardó en defenderla. Mi vista empezó a nublarse, pero para mi sorpresa, las lágrimas de Zoe cayeron antes que las mías. Miranda, ¿fue por esa broma que hice antes? Si te molestó, te pido perdón. Se inclinó ligeramente, y las lágrimas golpearon la alfombra. Yo solo la miré con frialdad, sin decir una palabra. No es para tanto, tal vez no lo sabías. Pero Luis y yo siempre bromeamos así, todos los chicos lo saben. He estado tanto tiempo fuera del país. Por un segundo olvidé que ya están casados. Fue mi culpa. Y entonces, los compañeros que llevaban rato mirando el espectáculo, empezaron a hablar. Sí, Miranda, no te enfades tanto. Ella no lo dijo con mala intención. Luis se casó contigo, ¿no? Zoe sabe hasta dónde llegar. Miranda siempre fue tan tranquila. No me imaginé que reaccionaría así. Vaya sorpresa. Zoe es tan simpática, tan abierta. Qué pena no haberla tratado más antes. Capítulo 4. Me reí, y mientras reía, las lágrimas que había contenido empezaron a acumularse otra vez. Zoe, tú sabes muy bien lo que estás buscando. Luis de pronto se paró frente a ella, su cuerpo alto dispuesto a protegerla de mis supuestas calumnias. Miranda, ¿vas a seguir con esto hasta cuándo? Lo miré fijamente. Su mejilla estaba empezando a hincharse, aunque arruinaba un poco su impecable aspecto. Le daba un toque más humano, pero en sus ojos, la claridad y esa falsa justicia seguían intactas, como un juez desde su estrado, mirándome con compasión y sentencia. Esta farsa, al final, se cerró bajo el control perfecto de Luis. Esta vez, Zoe no se sentó en mi lugar de copiloto. Luis, tan considerado, le pidió un taxi, a través de la ventana. Lo vi inclinarse hacia ella con suavidad. Decirle algo al conductor. Era como aquel verano, en la puerta del colegio. Alguien me dijo que mirara al frente, y ahí estaba Zoe, subiéndose al coche dando saltitos. Luis acariciándole la cabeza, hablándole al chofer. Su expresión era cálida, mimosa. En ese entonces, ellos solían salir con amigos, y ya era una costumbre entre nosotros. Lo que no sabía era que también salían solos, sin nadie más. Zoe, en esos días, era joven y atrevida. Se besó la palma, y la estampó de golpe en la mejilla de Luis. Él se quedó perplejo, y ella rió, con las mejillas sonrojadas. Me quedé helada. Todas las advertencias veladas a lo largo del tiempo no fueron tan impactantes como esa escena frente a mis ojos. El sonido de la puerta al cerrarse me trajo de vuelta, al ver que no estaba en el asiento de adelante. Luis suspiró con impotencia. Miranda. Zoe no se sentó ahí por mala intención. Solo pensó que el aire era más fuerte en la parte delantera. Su tono era sincero. Normalmente, llegado ese punto, mi enojo ya estaría medio disuelto. Quizás en el siguiente minuto, yo ya estaría volviendo a mi lugar.
haciendo pucheros. Si después me regalaba un collar de piedras preciosas en alguna subasta. Todo quedaba olvidado. Pero lo de Zoe, eso no lo voy a olvidar nunca. Luis, desde que nos casamos, nunca dejaste que nadie más se sentara en ese asiento. El coche seguía sin arrancar. Luis encendió un cigarro. Sabía que odiaba el olor a tabaco. Pero aún así lo encendió dentro del auto cerrado. Pensé que te alegrarías de ver a Zoe. Después de todo, eran tan buenas amigas, ¿no? Me reí con sarcasmo. Claro, tan amigas que hasta podíamos compartir novio. El silencio se hizo espeso. Yo, asfixiada por el humo, bajé la ventanilla. Luis tiró el cigarro a medio consumir. Su voz era ronca. En esos tiempos, al verla, me recordaba a ti. Por eso era más paciente. Pero siempre la vi como una hermana. El coche estaba oscuro. Bajé la cabeza. Una lágrima cayó desde mi nariz hasta mi puño cerrado. ¿Sabes qué? Una vez, borracha, me dijo llorando que ojalá fuera hombre. Así tú no desconfiarías tanto de ella, y no se habrían distanciado como lo hicieron. Recuerdo esa noche. Zoe me mostró el video con ojos llenos de orgullo. Me dijo que desde ese día, Luis solo me vería como un interés, no como amor. Quizás tenía razón. Al menos sé que, en todos estos años de matrimonio, nunca lo vi discutir por mí como lo hacía por ella. Zoe no creció con tu nivel de vida. Y aún así logró ser brillante por mérito propio, aunque le guardes rencor. No deberías juzgarla sin escucharla. Hoy solo quería darte una sorpresa. De pronto, una opresión me apretó el pecho, y su voz, llena de decepción, aún resonaba. Miranda, entre Zoe y yo ya no hay nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedes simplemente dejarla ir? Capítulo 5. Él me pidió que dejara en paz a Zoe, pero cuando Zoe o él me dejaron en paz a mí, elegí el silencio, como respuesta clara. Él no me forzó, solo condujo en silencio, a toda velocidad. Un trayecto que normalmente tomaba 20 minutos, lo hizo en 10. Cuando bajé del coche, Zoe ya estaba en la puerta, levantó las manos en señal de rendición. Sacó la lengua con ligereza. Solo vine a recoger algo. Me voy enseguida. Luis le había conseguido el trabajo en el extranjero, y ahora que había regresado, era normal que tuvieran contacto laboral. Eso ya lo había asumido. Lo que no me esperaba era que Luis le permitiera quedarse. Al ver su perfil rígido, supe que seguía molesto, como si me dijera, sin palabras, esta es mi casa, aquí mando yo, y yo, solo podía aceptar. Cuando me miró, entendí que esperaba que cediera, que tal vez, incluso, le pidiera que hiciera que Zoe se fuera, y quizás, si tenía suerte, él lo haría, pero no lo hice. Simplemente avancé, con calma y sin decir nada. Zoe se instaló en la habitación de invitados, al final del pasillo, antes de dormir. Se acercó a desearme buenas noches, y volvió a pedirme perdón. Solo le cerré la puerta en la cara, con frialdad, y me acosté. No pude dormir. Así que cuando el hombre a mi lado se levantó en mitad de la noche, lo noté al instante, pero seguí con los ojos cerrados, ocultando las lágrimas que poco a poco se acumulaban bajo mis párpados. La luz del pasillo estaba encendida. La puerta del cuarto de juegos, esa que casi nunca se abría, estaba abierta de par en par. Luis, esto es increíble. ¿De verdad recreaste todo lo que te describí en aquel entonces? Me alegra que te guste. Temía que ya estuviera algo pasado de moda. ¿Cómo va a estarlo? Me siento tan emocionada. Capítulo 6. Me apoyé contra la pared. De pronto sentí que las piernas me temblaban. Esa sala de juegos, Luis la diseñó él mismo cuando reformamos la casa. Fue extremadamente meticuloso con cada detalle, tanto que yo ni siquiera lo entendía. Después de todo, no mostró el más mínimo interés en el diseño del resto de la casa. Solo en esa sala, no me permitió opinar absolutamente nada. Y ahora lo entiendo, todo era por un sueño de Zoe. Seguramente soñaba con vivir en esta casa con ella. De no ser por mí, probablemente lo habría conseguido. Volví a la cama como una autómata. Esa noche, Luis no regresó. El último rastro de amor que sentía por él se fue desvaneciendo con el paso del tiempo. Al amanecer, me levanté por fin. Reservé una cita médica desde el móvil. También un hotel. Metí algunas cosas a la ligera. Y salí por la puerta. Al pasar por la sala de juegos, la puerta estaba abierta de par en par. Ni siquiera miré. Seguí caminando sin más, cuando Luis se dio cuenta de que me había ido. Yo ya estaba sentada en la suite presidencial, disfrutando de un desayuno espléndido servido por los empleados del hotel. El móvil en la mesa no paraba de sonar. Lo dejé sonar.
Y cuando terminó la quinta llamada, por fin se hizo el silencio. Sabía que Luis no volvería a llamar. Su paciencia hacia mí siempre fue limitada, y con mi familia en decadencia. Estaba convencido de que necesitaba el respaldo de la suya. Creía que solo estaba molesta, que nunca me atrevería a dejarlo de verdad, pero quizá olvidó algo, desde el año en que mi padre fue infiel. Y mi madre, sumida en la depresión, se lanzó desde aquel edificio. Dejé de esperar cualquier cosa de mi familia. Me casé con él porque lo amaba. Ahora que ya no lo amo, no hay nada que no pueda dejar atrás. Capítulo 7. Una amiga me mandó un mensaje de repente. Oye, ¿no es esa tu casa? ¿Y esa tipa quién es? Abrí el enlace de Weibo. La publicación mostraba una pared y mesa de comedor familiares. Una luz tenue. Y un primer plano de la mano de un hombre sosteniendo un mouse. Con las venas marcadas. El ambiente rebosaba complicidad. Texto del post. Lo más bonito del mundo son los amigos y los sueños. PD. El jefe Luis quemó los huevos, pero con práctica mejora jajaja. La había publicado Zoe. Hacía media hora. La cuenta estaba completamente limpia. Excepto por ese único post. Su cuenta principal tenía cientos de miles de seguidores, pero esta secundaria, yo nunca la había visto. Él estaba dispuesto a trasnochar con ella. Incluso le hizo el desayuno. No cabía duda, había sido una gran noche para él, y si no fuera por mí, seguro lo habría sido aún más. Ni idea. Voy a preguntarle a Luis, le respondí a mi amiga. Y acto seguido le envié las capturas a Luis. Él siempre se preocupó mucho por su imagen de hombre de familia. Quería ver su cara al leer esa publicación. Media hora después, Luis volvió a llamar. Esta vez, contesté. Su voz sonaba un poco cansada. ¿Dónde estás? ¿Importa? Suspiró. Miranda. Zoe solo quería compartir algo de su vida. Abrió una cuenta secundaria para que no te lo tomaras mal. Solo olvidó desactivar las recomendaciones de contacto. Ya le pedí que borrara el post. ¿Podrías dejar de exagerar todo? Me sequé las lágrimas. Y solté una risa irónica. Luis, la mujer que pasó anoche contigo, no era yo. Si para ti eso es compartir la vida, entonces de verdad les deseo una vida muy feliz. Y colgué. Esta vez. También lo bloqueé. Capítulo 8. Por la tarde, en el hospital. Apreté el formulario entre las manos y busqué un rincón tranquilo para sentarme. El médico había dicho que la intervención era sencilla, pero que sería mejor si alguien me acompañaba. Con tristeza, me di cuenta de que no podía pensar en nadie. ¿Miranda? Una voz masculina sonó a mis espaldas. Me giré. El hombre con bata blanca era increíblemente apuesto, y su rostro estaba lleno de alegría y sorpresa sincera. Tardé un segundo, pero recordé su nombre. ¿Raiyan? Sí, soy yo. ¿Cuánto tiempo? Trabajo aquí ahora. ¿Tú qué haces aquí? ¿Estás enferma? Seguía irradiando esa luz que era imposible ignorar. Su preocupación era genuina. Igual que en los tiempos de escuela, cuando era el capitán del equipo, presidente del consejo estudiantil. Y querido por todos. Pero él y Luis nunca se llevaron bien. Uno era el chico dorado. El otro el matón del instituto. Jamás se soportaron. Aún así, Ryan siempre tuvo gestos amables conmigo. Y volver a verlo ahora, me hizo sentir feliz de verdad. Estoy embarazada. Vine a abortar. Su sonrisa desapareció al instante. ¿Por qué? ¿Luis te trata mal? Incluso sabía con quién me había casado. Negué con la cabeza. Ya no importa. Ryan bajó la mirada. Con el rostro sombrío. No sabía por qué le afectaba tanto. Pero sentí un calorcito en el pecho. Le di una palmadita en el hombro, queriendo cambiar de tema. ¿Así que te quedaste en Jiangchen? Te invito a comer algún día. Saqué el móvil para intercambiar contactos. Pero él se adelantó. En realidad, he estado intentando contactarte todos estos años, pero nunca respondías. Parpadeé. Entonces lo recordé. ¿Hablas de mi antiguo número? Se me perdió el móvil en aquel entonces, y tuve que cambiar de número. Al ver cómo se le agrandaban los ojos, me sentí un poco culpable. Estaba en el extranjero. Así que lo de reemplazar el chip se fue postergando. Y después simplemente lo olvidé. Lo siento. No pasa nada. De verdad. Agrega mi número, pero también mi WeChat. Sí. Al ver su expresión llena de energía otra vez, asentí sin saber muy bien qué decir. Capítulo 9. No sé por qué. Pero si Ryan fuera un perrito, estoy segura de que su cola estaría girando como una hélice. Después de intercambiar contactos, insistió en acompañarme hasta la entrada. Le sonreí agradecida. Pero al darme la vuelta, casi choqué con alguien. Unas manos me sujetaron y me atrajeron hacia un pecho firme. Al alzar la vista,
me encontré con el rostro sombrío de Luis, así que, ¿creía que había venido a propósito para ver a Ryan? No me molesté en explicarle nada, solo lo miré directo a los ojos. ¿Pusiste un rastreador en mi coche? Luis no lo negó, simplemente extendió la mano para tomar la mía. Vuelve a casa conmigo. No le pongas una mano encima. Ryan intentó apartar su mano. El rostro de Luis se volvió aún más oscuro. ¿Y tú quién te crees? Aquí nadie te ha dado vela en este entierro. Soy su excompañero mayor. ¿Y eso qué? Una vez mayor, siempre mayor. Antes de que pudiera decir algo, vi a Zoe bajar del coche de Luis. No pude evitar soltar una risa sarcástica. Vaya, sí que se ha acostumbrado al asiento del copiloto. Me zafé de la mano de Luis y me giré hacia Ryan. ¿Te importaría llevarme? Ryan asintió con entusiasmo. Claro que no. Conduzco con suavidad. ¿Y mi asiento del copiloto? Jamás lo ha pisado ni una mosca hembra. No como otros. La cara de Luis fue un poema. Toda la frustración y el agobio que sentía se disolvieron de golpe. Solo me dieron ganas de reír. Pero entonces, inesperadamente, Zoe vino corriendo y me agarró del brazo. Miranda, siento lo de esta mañana. No malinterpretes a Luis. Solo jugamos videojuegos toda la noche. Si no me crees, puedes revisar el historial. La miré con frialdad. Ese rostro que decía no llevar maquillaje estaba perfectamente calculado en cada detalle. Incluso su ropa estaba elegida a propósito. En la misma gama de colores que la de Luis, un leve aroma a abeto flotaba en el aire, el mismo que usaba Luis, combinado con su perfume floral. Me revolvió el estómago. Las náuseas llegaron sin previo aviso. No me contuve. Le vomité directamente encima. Vi su cara torcerse un instante. Y cuando Ryan me pasó un pañuelo, me limpié la boca, disimulando la sonrisa. Perdón, ya sabes cómo soy, muy delicada. Cuando tengo indigestión, vomito donde sea. Estabas demasiado cerca, no es culpa mía. El ambiente pronto se llenó de un olor difícil de describir. Luis también parecía incómodo. Zoe, mejor pide un taxi luego. Me alejé un poco y les hice un gesto con la mano. Tengo cosas que hacer. Me voy. Recordaba que Ryan solía ser de los que hablaban mucho, pero hasta que el coche arrancó, no dijo ni una palabra. Lo miré de reojo. Y vi la sombra en su mirada. Estaba molesto. Por mí. Apenas salimos del hospital. Habló por fin. ¿Vas a divorciarte? Me quedé en silencio un momento. Y luego asentí. Sí. Él siguió mirando al frente, con una expresión que no pude descifrar del todo. Parecía haber tomado una decisión interna. Asintió una vez. Bien. Al regresar al hotel, después de ducharme y acostarme, me llegó un mensaje al móvil, un número desconocido, solo una frase. Miranda, tenemos que hablar. ¿Del divorcio? Perfecto. ¿De verdad tienes que ser así? Cansada. Bloqueé el número de inmediato. Después de eso, Luis empezó a aparecer cada tanto. Y el dinero en mi cuenta solo aumentaba. Yo, encantada, aceptaba todo. Mientras tanto, el perfil de Zoe en redes se actualizaba más que nunca. Cenas de lujo con copas en alto, vestidos de alta costura hechos a medida, fuegos artificiales valorados en millones desde un crucero, vistas panorámicas desde las torres más altas. En todas las fotos, la silueta de Luis era apenas visible, pero inconfundible. Algunos amigos bien intencionados intentaron advertirme. Yo solo sonreía, y les daba las gracias. Capítulo 10. Luis realmente estaba ocupado, tan ocupado, que no volví a verlo, mientras él volaba por el mundo con Zoe. Yo encontré un hueco para ir al hospital y hacerme el procedimiento, tendida en la camilla. Forcé una sonrisa para consolar a Ryan. No fue tan aterrador como pensaba. Gracias por acompañarme. Él me miró con los ojos enrojecidos. En momentos como este, no tienes que fingir que eres fuerte. Intenté sonreír, pero las lágrimas terminaron cayendo. Una vida acababa de irse de mi cuerpo. ¿Cómo no iba a sentirlo? Ese desgarro entre cuerpo y alma es un dolor que te deja sin aire, como el agua derramada, que nunca se recupera, como un espejo roto, que nunca vuelve a ser uno solo. Capítulo 11. Ryan se quedó conmigo muchos días. Fue entonces cuando supe que era el hijo menor de una familia con enorme poder en el mundo médico. Con razón, en la escuela, conseguía patrocinio sin mover un dedo como presidente del consejo estudiantil, con ayuda de un nutricionista profesional. Mi cuerpo se recuperó bastante rápido. Ryan tenía una necesidad constante de contar cosas. Todos los días me mantenía ocupada, escuchando todo tipo de chismes. Me di cuenta, mi corazón estaba sanando, poco a poco, hasta que un día,
una alerta del calendario apareció, y recordé, mañana era la cena familiar de los Luis, como su esposa, debía asistir, sobre todo porque su abuela seguía viva. Ella siempre me había tratado como a una nieta, no podía faltar. Al día siguiente, me arreglé un poco, y conduje hacia la casa ancestral de los Luis. En el último semáforo, vi el coche de Luis, y sí, también llevaba a Zoe a la cena familiar. Di un acelerón, pasé por al lado de su Rolls Royce, y rasgué la carrocería con el mío. El chillido metálico fue agudo y desagradable. Pisé el freno. Crucé la mirada con ellos dentro del coche. Les dediqué un gesto internacional con la mano, y me marché con estilo. Cuando abracé a la abuela de Luis, él apenas había aparcado en el patio. Me tomé un segundo para apreciar el retrovisor destrozado, y los rayones horribles del coche. Luis, bien educado como siempre, mantuvo la compostura incluso después de eso. Zoe, en cambio, forzaba una sonrisa, pero estaba pálida. Abuela, ella es Zoe, ya se lo había mencionado. Es muy amiga de Miranda y mía. Mucho gusto, abuela. Siempre quise venir a visitarla, pero recién volví al país. Perdón por la demora. Espero no le moleste. La abuela entrecerró los ojos mirándolos. Luego me miró a mí, me dio una palmada en la mano. Vamos, entremos. Ignoró por completo a Zoe. Yo sonreí, y la dejé guiarme hacia adentro. En la mesa estaban todos los miembros de la familia Luis. Muchos mostraban curiosidad por la presencia de Zoe, pero ella no se inmutó. Siempre supo ganarse al público. Solo la abuela me sonrió y preguntó, ¿tú y Luis están bien últimamente? La mesa se quedó en silencio. Todos sabían que la familia dependía de la abuela. Cuando hablaba, nadie se atrevía a interrumpir. Yo aún no había respondido. Pero Zoe ya se adelantó con dulzura. Abuela, con usted aquí. ¿Cómo podrían estar mal? Hasta yo, como es compañera, los envidio. La abuela sonrió. Pero yo noté el filo oculto en esa sonrisa. Zoe no se dio cuenta. Creyó haber dicho justo lo que hacía falta. Y comenzó a hablar sin parar, muy entusiasmada. No fue hasta que el ambiente se volvió tenso, que se dio cuenta de que había cruzado la línea. Cayó de golpe. Yo me limpié los labios con elegancia. Y retomé el hilo de la conversación. Abuela, Luis y yo, vamos a divorciarnos. Capítulo 12. Todos en la mesa se quedaron atónitos. Luis, que hasta entonces no me había dirigido ni una mirada, frunció el ceño y me lanzó una mirada dura. Miranda, si quieres armar escándalo, al menos escoge el momento adecuado. La abuela solo suspiró. Ignoré por completo al hombre a mi lado y hablé por mi cuenta. Abuela, si usted quiere, yo seguiré viniendo a visitarla, siempre que me lo permita. Ella, como conmovida, por fin habló. Miranda, ¿lo tienes completamente claro? Luis se apresuró, nervioso. Abuela. Asentí. Sí, estoy segura. Los ojos almendrados de Zoe parecían brillar con preocupación y falsa ternura. Miranda, no seas impulsiva. He visto cómo está Luis últimamente. De verdad está sufriendo. Todas las parejas discuten. No hace falta divorciarse por una tontería. Siempre esperas que sea él quien te consuele. Esta vez podrías ceder tú un poco. Tratar de comprenderlo. De pronto, la abuela golpeó la mesa con fuerza. Luis, ¿y esta qué es para ti? ¿Así es como cuidas tu matrimonio con Miranda? Zoe se puso pálida. Luis tenía el rostro tenso y el ceño profundamente fruncido. Abuela, Zoe solo lo decía con buena intención. ¿Buena intención? ¿Tan buena que se la pasa viajando contigo por el mundo? ¿Tan buena que ocupa el lugar de tu esposa y duerme bajo tu techo? ¿Tan buena que tu mujer se hizo un aborto sola en el hospital, y aún así traes a esta a mi casa ancestral para que me conozca? Las palabras de la abuela cayeron como martillo. En la sala no se escuchaba ni respirar. La miré con sorpresa. Así que, la abuela lo sabía todo. Tras un largo silencio, la voz de Luis tembló. Abuela, ¿de qué estás hablando? ¿Aborto? Me miró. Miranda, esto lo planeaste con ella, ¿cierto? Todo esto es un teatro para hacerme sentir culpable, ¿verdad? Lo miré con calma. Luis, ¿de verdad crees que en este mundo, solo lo que dice Zoe es 100% cierto? Me observó, como intentando distinguir si mentía, pero poco a poco. Su mirada se tornó caótica, desesperada. Sonreí suavemente. Si yo hubiera querido manipularte con culpa. Me diste 100 oportunidades. Segundo año, en la fiesta de bienvenida. Te emborrachaste y la besaste en la terraza, cuando ella estaba estudiando fuera. Tú invertiste en un fondo educativo en la universidad, solo porque temías que pasara necesidades. El año pasado en Nochevieja, no fuiste a ver a ningún cliente.
Fuiste a recogerla al aeropuerto. Voló solo para celebrar contigo su graduación. Vi el pánico subir a sus ojos, mientras destapaba, una por una, todas sus faltas, crudas y sin disfraz. Aquella noche. Ustedes pasaron toda la noche en un hotel, y cuando te pregunté dónde estabas, yo estaba justo en la habitación de al lado, Luis. En realidad, yo siempre lo supe todo. Comprar a unas cuantas personas con dinero no tiene nada de sorprendente, y más aún cuando hay quienes están deseando darme pruebas por su cuenta. Mis ojos se deslizaron hacia Zoe, cuya cara estaba blanca como el papel. Desde pequeña, mi padre me crió como herramienta para alianzas matrimoniales. Afrontar la infidelidad de un esposo fue solo una lección más entre tantas que tuve que aprender, pero lo peor de todo fue que me enamoré de ti. Solté una risa amarga, cargada de ironía. Ese Luis que siempre se mostraba por encima de todo, de pronto se deshizo de su máscara, me tomó de la mano, su voz contenida. Lo siento, Miranda. Fui soltando su mano poco a poco. Mi voz era un témpano. No sigas fingiendo, Luis. En el fondo, lo disfrutaste. ¿No es así? Por un lado, tu esposa, que te amaba pero nunca lograba alcanzarte del todo. Por el otro, tu alma gemela, esa que jamás pudiste soltar. Eres más repulsivo que Zoe. Luis cerró los ojos, su voz casi un susurro. ¿Puedo explicarlo todo? Claro que podía. En segundo año de universidad. Confundió a Zoe, que vestía mi ropa, y la besó. Aquel fin de año. Zoe dijo que le dolía el estómago. Y él llamó a un médico para que la cuidara toda la noche, pero ya nada de eso importa. En incontables grietas del tiempo. ¿Cuántas veces su corazón titubeó? ¿A cuántos sentimientos les dio espacio? Solo él lo sabe. Vivir con una piedra enorme a punto de caer sobre mi pecho. Ya había doblado nuestra relación hasta casi quebrarla, y cuando Zoe volvió a aparecer, esa relación simplemente se rompió del todo. Capítulo 13. Saqué un documento del bolso y se lo entregué. Es el acuerdo de reparto de bienes que preparé. Nos vemos en el registro civil el lunes. Cuando me levanté para irme, Zoe cayó de rodillas, rogándome perdón. Dijo que solo quería vernos felices otra vez a Luis y a mí, pero yo sabía. Solo tenía miedo de que, después de hoy, la puerta de la familia Luis jamás volviera a abrirse para ella. Aparté sus manos con calma. Zoe, esta vez ganaste. Si crees que puedes sostener el título de señora Luis, entonces quédatelo. Dicho eso, me fui, dejándola sola con las miradas de desprecio y los cuchicheos de la familia Luis. Luis ni siquiera la ayudó a levantarse, antes de que subiera al coche. Me abrazó con fuerza, los ojos rojos. Miranda. Yo nunca te fui infiel, por favor, créeme. Me solté de su abrazo. No, físicamente, no lo fuiste. Pero cuando ella volvió para la reunión de exalumnos, fuiste a recogerla a escondidas. Y luego me hiciste sentarme atrás con ella. Sabías que me dolía que no volvieras por la noche. Y aún así te quedaste jugando con ella toda la madrugada. La llevaste contigo a todas partes. La dejaste aparecer en cada evento. Y permitiste que escuchara chismes sobre mí. Sabías que yo lo soportaría en silencio. Y por eso la dejaste campar a sus anchas en mi espacio, provocándome. Tú decías odiar a quienes no distinguían el bien del mal. ¿Y tú? Su cuerpo tembló. Alargó la mano para alcanzarme. Pero yo me aparté. Miranda, lo siento. Pero yo ya no necesitaba disculpas vacías. El día antes de ir al registro, Zoe contactó conmigo, por medio de otra persona. Me citó en una cafetería cerca de nuestra antigua escuela. Fui. Estaba sentada en nuestro sitio de siempre. Yo me sentía completamente en paz. Pedí tu latte de plátano favorito. Se la notaba agotada estos días. Pálida. Incluso su ropa parecía elegida con prisa. Dejé mi bolso y fui directa al grano. Habla claro. Miranda, ¿qué piensas hacer de ahora en adelante? Sus ojos mostraban preocupación. Como si de verdad le importara. Destruí su fachada de un solo golpe. Mejor preocúpate por ti. ¿De verdad crees que la familia Luis te va a aceptar? Apretó los puños. Yo nunca quise robarte el puesto de señora Luis. Sé que no te falta dinero, pero como creciste sin amor, me da miedo que tras el divorcio hagas alguna tontería. Casi me echo a reír. Tranquila, aunque hiciera una locura. Una hija de sirvienta como tú, no heredaría ni un centavo de mis miles de millones. Su rostro se puso blanco. Intentó mantener la compostura. ¿Qué quieres decir con eso? Me acerqué a ella, susurrándole al oído. Ni tú ni tu madre lo vieron venir, ¿verdad? Ese papá nuestro fue tan despiadado que ni siquiera reconoció a su propia hija biológica. Zoe se puso pálida como una sábana. Su cuerpo entero temblaba. ¿Cuándo lo supiste?
Gracias a ti, me enteré hace poco. Pobre hombre, tu supuesto padre murió sin saber que su única hija no era realmente suya. He estado pensando mucho últimamente. Con razón desde pequeñas hacías todo lo que yo hacía, siempre intentando superarme, y aún así, más encantadora frente a los demás. Incluso con Luis, también querías quitármelo. Pero hay cosas, si son tuyas, lo serán. Si no, por más que grites hasta romperte la garganta, jamás las obtendrás. Mira, te lo dejé todo. ¿Lo conseguiste? Zoe finalmente se quitó la máscara de niña buena y gritó entre dientes. ¿Y qué? Él estuvo contigo solo por interés. A mí es a quien de verdad ama. Que no pueda casarse conmigo ahora no significa que no me convertiré en la señora Luis algún día. La observé con tranquilidad mientras el odio le desfiguraba el rostro. Entonces recordé algo y sonreí. Ah, cierto. Hay algo que tal vez quieras saber. Durante la división de bienes, descubrí que hace años Luis contrató varios seguros de vida y me puso a mí como beneficiaria en todos. La verdad, me sentí bastante halagada. Disfruté en silencio cómo se le iba el color del rostro. Luego añadí, con voz suave, parece que cuando Luis realmente ama, hace todo lo posible por asegurarle el futuro a otra persona. Conmovedor, ¿no? Zoe abrió la boca, pero solo logró soltar una excusa débil que ni ella misma creía. Mientes. Luis no haría eso. No respondí. Me di la vuelta y me fui. Capítulo 14. Después de subir al coche, no me fui enseguida. Me quedé mirando la escuela durante mucho tiempo a través de la ventana. Antes, este lugar albergaba mis recuerdos más felices. Ahora, solo me parecía una burla cruel. Era como si viera una película, mi yo del pasado, riendo, caminando de la mano con su novio y su mejor amiga. Quizás, en algún universo alterno, ellos siguen ahí, ingenuos y felices. El día que solicité el divorcio, hacía un clima hermoso. Desde el principio hasta el final, no le dirigí a Luis ni una sola palabra innecesaria. Cuando el funcionario preguntó si confirmábamos la solicitud, asentí sin dudar. Luis me miró, los ojos enrojecidos. Miranda, pero el funcionario lo interrumpió con fastidio. Señor, por favor responda. Él no tuvo más remedio que asentir. Todo el trámite fue muy ágil. Tomé los documentos y le dije a Luis, te lo recordaré en un mes. Asegúrate de presentarte, por favor. Seca y formal. Ni siquiera le di tiempo a hablar. Ya me había puesto de pie. Antes de subir al coche, vi a Ryan esperándome junto a la puerta. ¿Por qué no me esperaste adentro? Últimamente, todo el asunto del divorcio había causado mucho revuelo en mi familia. Mi padre intentó oponerse por todos los medios. Ryan se enteró, no sé qué le dijo exactamente a mi padre, pero desde entonces, en casa no se volvió a hablar del tema. Se lo agradezco de verdad. Era mucho más alto que yo, grande y de aspecto imponente parado al lado del coche. Tenía miedo de que Luis perdiera los estribos. Me quedé aquí por si tenía que salir corriendo a salvarte, dijo muy serio, como si fuera su misión, con una expresión que pedía una palmadita en la cabeza. No pude evitar ponerme de puntillas para despeinarle el cabello. Gracias por cuidarme. Luego te invito a algo rico. Se sonrojó de lo feliz que estaba, pero entonces, detrás de nosotros, una voz ronca y llena de rencor se dejó oír. Miranda, te recuerdo que aún no estamos oficialmente divorciados. Me giré y miré detrás de él. ¿Qué pasa? ¿Hoy no trajiste a tu Zoe? Un día como este, deberían estar encendiendo velas rojas y celebrando la noche de bodas, ¿no? Sus labios se movieron, pero no dijo nada. Le sonreí con burla. No interrumpo más su luna de miel anticipada. Nos vemos en 30 días. Ryan, por supuesto, encendió el motor con fuerza extra. El polvo se levantó a nuestro alrededor. A través del espejo retrovisor, vi a Luis quedarse solo, con la cara llena de soledad y rabia contenida. Capítulo 15. Durante los años que estuve casada con Luis, casi nunca salía. Él siempre estaba ocupado, y yo tenía un círculo muy reducido. Así que cuando empecé a recuperar mi vida de soltera, con Ryan a mi lado, él, que es todo un extrovertido y maestro en armar planes, empecé a disfrutar de verdad. Me presentó a su hermana, Fiona. Desde el primer encuentro, nos llevamos de maravilla. Ella es alegre, espontánea, dulce y generosa. Cuando encuentra un perfume o bolso que le gusta, siempre me trae uno. Me invita a usar su diseñador personal, y cada vez que organiza un viaje, me pregunta si quiero ir. Poco a poco entendí que no importa el tipo de relación, cuando alguien se entrega con sinceridad, el otro lo siente. Y ese sentimiento de reciprocidad es realmente hermoso. Claro, de vez en cuando aún me llegaban chismes absurdos. Me enteré de que Zoe demandó a su padre por abandono. Por supuesto, perdió el juicio. Mi familia no permite manchas como esa en su historial. Esa misma noche, la mandaron de regreso al extranjero. Después supe que Zoe subió un video llorando,
contando todos sus recuerdos con Luis. Lo vi por curiosidad. Eran imágenes vagas y sueltas, armadas como un álbum de recortes con frases de amor cursis escritas a mano. Me dio risa. La verdad, a Luis no tanto. Ese mismo día, publicó un comunicado oficial denunciándola por difamación. El escándalo fue enorme. Mientras tanto, yo aprovechaba los últimos días del verano acampando en una playa privada. Amigos, comida, vino y buena compañía. Fiona me llevaba feliz de la mano a comer brochetas cuando Ryan apareció de repente y nos detuvo. ¿Podés dejar de estar pegada a Miranda todo el día?, se quejó Ryan. ¿Por qué no te conseguís un novio? Invité a un montón de chicos guapos hoy, y no te gustó ni uno solo. La miró con cara de desaprobación, estirando la mano para quitarle la mía, pero Fiona reaccionó más rápido. Dio media vuelta y me jaló hacia ella. ¿Acaso no eran para Miranda? Está a punto de volver al mercado. Déjala ver si alguno le gusta. Ryan abrió los ojos como platos. ¿Tú, qué? Me miró a mí, luego a ella, completamente sin palabras, y al final solo murmuró, está bien, después de todo, sos mi hermana. Se rió, dejando que Fiona me arrastrara. Esa noche, los fuegos artificiales en la playa fueron especialmente brillantes. Después, me llegó un mensaje de Ryan. ¿Te gustaron? Sentí un calorcito en el pecho. Sabía que lo hacía para animarme, porque mañana tenía que ver de nuevo a Luis. Hermosos. Gracias. Jejeje. Ah, y lo que dijo mi hermana hoy, ni lo tomes en serio. Y esos tipos, ninguno te llega. Confía en mí. Acompañó el mensaje con un sticker de un perrito asintiendo con seriedad. Me reí. Bajo los fuegos artificiales. Le respondí, sí, confío en vos. Volver a la oficina de registro para firmar el divorcio y ver a Luis otra vez, casi no lo reconocí. Ojeras marcadas, barba desprolija, parecía completamente derrotado. Me detuve apenas un segundo, luego avancé. Vamos. Tal vez le sorprendió que yo tomara la iniciativa. Asintió con más emoción de la que esperaba. El trámite fue incluso más rápido que la vez anterior. Cuando tuve el certificado en mis manos, sentí una liberación inmensa. Entonces, detrás de mí, escuché una voz algo vacilante. Miranda, ¿has estado bien? Me giré. Luis me miraba con ojos llenos de esperanza. Por un segundo, fue como retroceder en el tiempo. Ese hombre por el que una vez lloré y sufrí, ahora estaba ahí, esperando que al menos lo mirara. Pero por dentro, yo solo sentía calma. Al ver que aún llevaba el anillo de bodas, ese que un día representó nuestras promesas, me acerqué un paso. Luis, no te conviertas en esto. No te queda. Y el anillo, ya podés tirarlo. Él movió los labios, y tras un momento murmuró, está bien, si no querés verlo, no lo usaré más. Lo miré sin decir nada. La corrección que iba a hacer se quedó atorada en mi garganta. Mejor dejar un poco de dignidad para ambos. Justo cuando iba a darme la vuelta, él me agarró la mano. Miranda, te fallé. No espero que me perdones, pero, ¿podrías darme una oportunidad más? Quiero empezar de nuevo. Fruncí el ceño y quise soltarme, pero de repente apareció una mano grande a un lado, que le dio un golpe seco en la muñeca, obligándolo a soltarme. Ryan, con cara de fastidio, qué pesado. ¿Podés ubicarte un poco? Ahora sos su exmarido. ¿Te entra? Remarcó especialmente el ex. Luis, con los ojos rojos, se quedó sin palabras. Yo le di unas palmaditas a Ryan en la mano, calmándolo. Vamos, ¿no estaba Fiona esperándonos? Al instante, se le iluminó la cara y corrió a abrirme la puerta del copiloto. Negué con la cabeza. Voy atrás con ella. Ah, bueno. Sonreí levemente y miré por la ventana. Las nubes en el cielo se arremolinaban, suaves, y todo lo que realmente me importa, está justo aquí, a mi lado.